Te honramos y te reconocemos en esta noche. Espíritu Santo, proclamamos el poder de la sangre de Cristo sobre este santuario. Padre, que todo poder satánico, toda obra satánica sea expulsada, arruinada, destruida ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, por el poder de la sangre de Cristo, quebrantamos toda opresión satánica, hechicería, brujería, toda palabra de maldición lanzada contra la iglesia, contra los miembros de esta iglesia. Toda palabra de maldición se devuelve a su lugar de origen. Yo proclamo el poder de la sangre de Cristo sobre este lugar. Proclamo la unción del Espíritu Santo sobre este lugar. Vamos, iglesia preciosa, levante las manos. Dígale: Padre, reconocemos tu poder y tu gloria en este lugar. Padre, que tu reino se manifieste, que tu palabra fluya. Háblame en esta hora, Señor. Dile: háblame. Comienza a orar: háblame, háblame. Que mi corazón se abra a tu palabra. Que yo sea un buen terreno, Señor. Que yo sea un buen terreno en esta noche. Que tu palabra dé fruto en mí, al 30, al 60, al 100 por uno. Renuncio a toda preocupación, a toda angustia, a toda incertidumbre. Mi corazón está lleno de fe. Mi mente está abierta. Mi corazón está receptivo. Yo recibo la palabra de vida que puede cambiar mi vida para siempre. Diga conmigo: en el nombre de Jesús, mi vida jamás volverá a ser igual. Yo declaro en esta noche que yo recibo la palabra de vida. Mi espíritu está siendo entrenado. Mi espíritu está siendo entrenado para pensar, hablar y actuar de acuerdo a la identidad de hijo de Dios. Por eso, Espíritu Santo, en esta noche, siembra tu palabra en mi corazón y desarraiga de mi vida todo lo que a ti no te agrada. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en este día que mi vida, diga, que mi vida no sea para vergüenza de tu nombre. En el nombre de Jesús. Dígalo otra vez: que mi vida no sea para vergüenza del nombre de Dios, del reino de Dios. Padre, guárdanos de vivir para vergüenza del evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. Muchísimas gracias, muchas gracias. Dile al que está a tu lado que tu vida no dé vergüenza al reino de Dios. Sabe que nosotros todos oramos que Dios responda a nuestras oraciones, que Dios supla nuestras necesidades cuando oramos o cuando le pedimos algo, y en verdad Dios quiere hacerlo. Diga: en verdad Dios va a hacerlo. El asunto es que todos tenemos la disposición y la fe de que Dios nos dé lo que le pedimos, pero la verdad pocos están pensando o están analizando si le están dando a Dios lo que Él pide, más allá de lo que las escrituras dicen. Pero cuando Dios va a tratar contigo y cuando Dios va a hablar contigo, Dios no solamente habla contigo de acuerdo a la palabra o a lo que está escrito en la palabra. Dios habla contigo de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Amén. La vida de cada uno es muy diferente, y aunque la palabra de Dios se nos aplica a todos, hay cosas que Dios nos pide a cada uno en particular. Y yo oro que ni su vida ni mi vida den vergüenza al Dios del cielo. Así como yo no quiero que Dios me avergüence, yo no quiero ser para vergüenza de su gloria. Amén. Y hoy, una vez más, iglesia preciosa, vamos a hablar de la bendición del evangelio. Diga: la bendición del evangelio. ¿Y por qué es tan importante hablar de este tema? Porque tenemos que desarraigar del corazón de la gente un montón de malas ideas, un montón de pensamientos que no son propios de la palabra de Dios, un montón de pensamientos espirituales que la gente tiene en la cabeza, pero que no salen de la palabra de Dios. Y créame con todo el corazón, muchas personas creen más lo que el mundo dice de Dios que lo que la Biblia dice de Dios. Es mucho más fácil creer lo que las películas dicen de Dios que lo que la Biblia dice de Dios. Porque usted puede sentarse a ver una película 2 horas o 3 horas, pero ¿por qué no se sienta 2 o 3 horas a leer lo que la Biblia dice? Porque le garantizo que cuando usted comienza a leer la Biblia, la propia palabra de Dios va a confrontar sus propias creencias.
Porque resulta que lo que usted pensaba que era bíblico no lo es. Lo que usted pensaba que era espiritual no lo es. Y lo que usted pensaba que Dios lo había dicho, Dios nunca lo dijo. Por eso un cristiano que no puede leer la palabra de Dios es un cristiano pronto a experimentar derrota. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si somos hijos de Dios, entendemos que Dios es la palabra, que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Jesucristo es el todo, Él es el verbo. Y Él nos dejó esta bendita Biblia, esta palabra de Dios, Él nos la dejó como una guianza, como una dirección. Recuerden, la Biblia es el fundamento, pero no es el techo. La Biblia es el fundamento de todo cristiano, pero no es el techo de lo que tú puedes lograr. Lo que tú logres, de acuerdo al fundamento que tienes, se debe al trabajo que tú hagas, al material que tú uses. ¿Están conmigo? 1 Corintios 3:10, para que usted note algo aquí, y yo oro que usted lo reciba en su corazón. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, escuchen esto. Dile al que está a tu lado, estás en clase. Presta atención. Esto no es un sermón, es una clase, amén. Y el apóstol Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Yo puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dile al que está a tu lado, tu vida va a ser el resultado de cómo tú la sobreedifiques. En otras palabras, el fundamento es el mismo. El fundamento es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El fundamento es la palabra de Dios, el poder de Dios, la redención de Dios. Y podemos hablar mucho acerca del fundamento, pero encima de ese fundamento sobreedificas tú solo. Entonces, pasado mañana, cuando tú tengas 30 años, tú no puedes culpar a tu mamá, tú no puedes culpar a tu papá, tú no puedes culpar al pastor, porque al final tú decidiste con qué material tú edificabas. Entienda, tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a vivir como una víctima o vas a vivir de acuerdo a la identidad que Dios te dio? Amén. Cada uno mire cómo sobreedifica. Dile al que está a tu lado, tú tienes que mirar cómo es que vas a edificar. Porque nadie puede poner otro fundamento. El fundamento ya está listo, que es el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento es Jesús, Él es el verbo. Y si sobre este fundamento, sobre Jesucristo, sobre el verbo, sobre la palabra, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será probada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora, diga 6 materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Oro, plata y piedras preciosas siempre es un fundamento espiritual. Porque qué tremendo que el oro, la plata y la piedra preciosa por lo regular no está en la superficie. Los diamantes se forman bajo presión. Y los diamantes son costosos, porque un diamante siglos atrás fue un trozo de carbón. Pero conseguir diamantes es costoso. Conseguir oro es costoso. Conseguir plata es costoso. Uno tendrá más precio que otro, pero todos son costosos. ¿Qué es más costoso? ¿El oro, la plata y las piedras preciosas, o la madera, el heno y la hojarasca? Porque qué tremendo que la madera, el heno y la hojarasca siempre hacen referencia a la humanidad. En otras palabras, tú tienes que decidir: ¿vas a edificar con tu humanidad? ¿Vas a edificar con tu carne? ¿Vas a edificar tu vida con tu razón, con tu capacidad o tu habilidad? ¿O vas a edificar con oro, con plata o con piedras preciosas? Si usted junta los 6 materiales y los pone bajo fuego, ¿cuál de los 6 usted cree que va a prevalecer? Los 3 primeros van a prevalecer, los 3 últimos van a desaparecer. Por eso el apóstol Pablo dice: al final, si la obra prevalece o permanece, recibirá recompensa. Si lo que tú edificas en tu vida es natural, es carnal, es humano, va a desaparecer. Pero si edificas con la palabra de Dios, lo que tú hagas va a permanecer. Y yo sé que este culto empezó con una nota así medio rara, pero yo quiero que usted entienda esto. Hay muchos conceptos bíblicos que no son bíblicos. Hay muchos conceptos que la gente tiene en la cabeza como bíblicos y no lo son. A estas alturas del camino,
La gente no diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hablo de los evangélicos. Dígame, los pecadores ni saben. Si se supone que nosotros, los que se supone que leemos la Biblia, no sabemos hacer una separación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, imagínese el mundo. Si yo le pregunto a usted dónde empieza el Nuevo Testamento, ¿dónde empieza? Unos dirán, en Mateo. No, ahí no empieza el Nuevo Testamento. Su Biblia tiene una hojita donde empieza Mateo, que a partir de ahí dice Nuevo Testamento. Falso. El Nuevo Testamento no comienza en Mateo. Si tú tienes una Biblia de papel, ¿alguien tiene una Biblia de papel? Aquí termina el Antiguo Testamento. Amén. Este es el último libro, que es Malaquías. Entre Malaquías y Mateo hay 400 años donde Dios no levantó profeta, Dios no habló. Fue 400 años de silencio. Cuando usted abre su Biblia, aquí dice Nuevo Testamento, amén. Y comienza en Mateo. Y yo estoy seguro que cuando usted hace este movimiento de hojas, usted dice, ya estoy en el Nuevo Testamento. No, usted no es en el Nuevo Testamento, usted sigue en el Antiguo Testamento. Los cristianos no saben dividir dónde empieza y dónde termina el Nuevo Testamento. Para muchos el Antiguo Testamento es todo esto. No, el Antiguo Testamento no es todo esto. El Antiguo Testamento comienza en el capítulo más o menos 15 de Éxodo, donde Dios le da las tablas a Moisés. Ahí comienza. Antes del Antiguo Testamento esto era gracia. Por eso a nosotros se nos aplica esa ley de Abraham, que estaba bajo la gracia. Ok, ¿por qué les digo eso? Porque hay muchas personas todavía viviendo de acuerdo a las leyes o reglas del Antiguo Testamento, sin entender las leyes o los principios del Nuevo Testamento. Pastor, ¿dónde nace el Nuevo Testamento? En la crucifixión de Jesús. En el momento que Jesús es crucificado y la sangre de Jesús fluye por sus venas, en el momento que Él muere, en el momento que Él se sacrifica, nace el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, la nueva alianza. Ok. Porque es importante que usted entienda eso. Porque si usted entiende eso, usted como hijo de Dios va a comenzar a vivir en un nivel diferente. Diga, un nivel diferente. Porque usted va a entender que el poder de la redención, el poder de la cruz, el poder de ese nuevo pacto lo posiciona a usted en un nivel de autoridad, poder y dominio, como en Génesis. Por eso a Jesús se le conoce como el último Adán. Jesús es el que recupera la autoridad, el dominio y el poder que Dios le había dado al primer Adán. Jesús no es el segundo Adán, Jesús es el último. No hay otra persona como Jesús. Y cuando nosotros entendemos este principio y comenzamos a entender la palabra de Dios, y viene la palabra de bendición, entienda, la palabra de bendición viene para que tú comiences a caminar en esa bendición. Si tú eres heredero de alguna herencia y tú no la reclamas, ¿de quién es el problema? Es tuyo. Tú no reclamaste tu herencia. Bueno, los cristianos son un montón de herederos que no reclaman su herencia. Y Satanás feliz de disfrutar tu herencia. Miren lo que dice el Salmo 35, verso 27. Dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Dile al que está a tu lado, Dios ama la paz de su siervo. Pero resulta que cuando yo comparo ese verso con otras versiones, otra versión dice, pero denle gracias, pero dales mucha alegría a los que vinieron a defenderme, que todo el tiempo digan, grande es el Señor, quien se deleita en bendecir a su siervo con paz. Dile al que está a tu lado, a Dios le gusta bendecirnos con paz. Ahora entienda, la palabra paz en hebreo es shalom. Diga shalom. En Israel la gente se saluda shalom y se despide en shalom. Yo estaba leyendo este verso allí, porque resulta que la palabra shalom también significa bendición, felicidad, abundancia, prosperidad. Y hay un saludo. Cuando le preguntas en hebreo a una persona, ¿cómo estás? Yo me acordé de la frase, y la frase que yo me acordaba era Ma shlomcha. Si es a una mujer se le dice Ma shlomech. Diga Ma
shlomja. Acaban de aprender hebreo. Ma shlomja. Pero más shlomja yo entendía cómo estás. Pero acabo de darme cuenta leyendo el verso en el comentario bíblico, en el diccionario donde dice prosperidad, shalom. El saludo más shlomja es ¿cómo está tu paz? Ma shalom. Shalom es shalom. ¿Cómo está tu paz? ¿Qué quiere decir eso? Que un hombre o una mujer sin paz es un hombre o una mujer sin bendición. Porque Dios ama bendecirnos con paz. Paz es tranquilidad en cualquier situación. Paz es tranquilidad cualquiera que sea la circunstancia. Pastor, ¿y por qué tengo paz en medio de la enfermedad? Porque Él es mi sanador. ¿Y cómo puedo tener paz en medio de la enfermedad? Él es mi sanador. ¿Cómo puedo tener paz en medio de la pobreza? Él es mi proveedor. ¿Cómo puedo tener paz en medio de las dificultades y la incertidumbre? Él es el autor y consumador de mi fe. Sea exaltado Jehová, que ama la prosperidad, la bendición, la paz de su siervo. Yo quiero que usted entienda por qué razón Dios quiere bendecirte. Dios quiere mantenerte saludable. El apóstol Juan dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo me he dado cuenta que cuando uno predica de infierno, de condenación, y cuando uno predica de la dificultad del evangelio, la gente se alegra. Porque por alguna razón la gente tiene una fijación al sufrimiento. Pero cuando los predicas bendición, santidad o abundancia o fe o poder y gloria, la gente como que se molesta. Porque a la gente le gustan más las predicaciones del cielo del infierno que las del cielo. Pastor, ¿por qué? Porque cuando se trata de cielo, prosperidad, abundancia, se va a requerir tu responsabilidad personal. Amén. Ok. Mi primer punto en esta noche, continuando con esta serie de la bendición del evangelio, hoy estaríamos hablando de la necesidad y el propósito de la bendición del evangelio. Diga, la necesidad y el propósito de la bendición del evangelio. Primero, que nuestro Dios es de Dios de la abundancia exagerada. Diga, mi Dios es el Dios de la abundancia exagerada. A Él no le bastó con crear una estrella. Hay trillones de estrellas. A Dios no le bastó con crear un solo planeta. Solamente esta galaxia tiene 9 o 8, no sé cuánto ya quieren decir. No hay una sola galaxia, hay cientos de galaxias. Nuestro Dios es exagerado. Yo voy a repetir eso: mi Dios es exagerado. Por eso cuando yo digo que Dios tiene 1.000.000 de formas para bendecirte, estoy reduciendo, estoy minimizando. Tú tienes que entender, como el hombre piensa en su corazón, así es Él. Y Dios va a ser del tamaño que tú piensas que Él es. La Biblia dice: como ustedes piensan, así son. Él le dijo al pueblo de Israel: como ustedes piensan, así voy a hacer con ustedes. Nuestro Dios es un Dios de excesos. Excesos. El mar está lleno de criaturas que todavía los biólogos no descubren. Salmo 24 verso 1 dice: Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo capítulo 2 verso 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa de Maranata será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz. ¿Qué dice? Y daré paz, shalom, prosperidad, abundancia, bienestar en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Por eso a Dios no lo toma por sorpresa tu sufrimiento. A Dios no lo toma por sorpresa los ataques del diablo contra tu vida. A Él no lo toma por sorpresa. Dios sabe que el trabajo de Satanás es hurtar, matar y destruir. Lo que Dios no comprende es por qué en ese momento, en vez de confiar en Él, te decepcionas de Él. ¿Por qué en el momento de echar mano de la vida eterna? ¿Por qué en el momento de agarrarte del sanador? ¿Por qué en el momento de agarrarte del Dios que te puede resolver el problema, en vez de agarrarte de Él, te sueltas de Él? Diga, por falta de información. La fe viene como resultado de oír y oír
la palabra de Dios. En otras palabras, la fe es para gente que le gusta leer. La fe es para gente que le gusta estudiar. La fe no es para gente tonta. La fe no es para gente perezosa. La fe es para gente que quiere conseguir información de la palabra de Dios. Yo tengo fe en Dios por lo que la palabra de Dios dice. Yo tengo fe que Él es sanador, no porque Él es sobrenatural. Yo sé que Él es sobrenatural porque su palabra lo dice. La palabra de Dios me da a mí toda la información de quién es mi Dios. Entonces, cuando la frustración viene, cuando la duda viene, cuando la incertidumbre viene, es nada más y nada menos que la ausencia de la palabra de Dios en tu corazón. Cuando en vez de buscar la palabra para solucionar el problema, tú vas a buscar en Google cuál es la solución de tu problema, tú estás comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, en vez de estar comiendo del árbol de la vida. El uno produce muerte, el otro produce vida. Segundo, ¿cuál es mi propósito? Que usted entienda que a Dios le gusta. A Dios le complace. La Biblia dice que a Dios le complace, a Dios le gusta la prosperidad de sus siervos. El problema que tenemos en la iglesia es que hay mucho creyente, poco siervo. Hay mucho evangélico, poco siervo. Porque el siervo es el que se quiere comprometer con los negocios del Padre. El evangélico es el que quiere que Dios se comprometa con sus negocios. Yo quiero que Dios me provea. Tengo muchas necesidades. Tengo que pagar arriendo, agua, luz, teléfono. Estoy enfermo, necesito sanidad, necesito liberación. Amén. Dios va a proveer todo eso, pero ¿y después qué? Muchas personas, después de que reciben el milagro, adiós. Porque el propósito era conseguir algo. Ok. A Dios le complace bendecir con prosperidad a sus siervos. Deuteronomios 8, verso 18. Hace muchos años, antes de yo ser creyente, yo le leí este verso a un pastor. La esposa estaba a su lado y la esposa dijo: ¿la Biblia dice eso? Sí. La esposa: la Biblia no dice eso, leamos. Si no, acuérdate. Vamos a leer el verso 17, hijo, por favor. 16. Que te sustentó con maná en el desierto, hablando de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre o al final hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza. Acuérdate, dice, en vez de pensar que lo que tienes lo conseguiste por tu propia mano, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer. Dígalo. Dios te da el poder para hacer. ¿Que Dios te da el poder para qué? Dios te da el poder para soportar la pobreza. Dios te da poder para soportar la escasez. Dios te da poder para soportar la necesidad. No. Dios te da poder para hacer riquezas. Escuche esto: a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿A cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y mi Biblia dice que Cristo murió en la cruz del Calvario. Murió como un hombre maldito en la cruz del Calvario, para que usted y yo pudiéramos heredar la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, esta promesa que Dios nos iba a dar poder para hacer riqueza, Dios se la dio por medio de Abraham al pueblo de Israel, y por medio de Jesucristo nos lo endosaron a nosotros. Dios te da poder para hacer riquezas. No, pastor, Dios nos quiere pobres. Porque no, Dios nos quiere pobres. No, Dios te quiere pobre. Es una mentira del diablo. Satanás se infiltró en la iglesia. Satanás se infiltró en el pueblo de Dios, porque Satanás sabe que si tú eres un hijo de Dios fiel, si tú eres un siervo de Dios y tú tienes dinero, el reino de Dios va a avanzar. Aleluya. Los huérfanos se van a acabar. Los necesitados se van a acabar. La Biblia dice en Hechos que dentro de la iglesia nadie tenía necesidad de nada. Yo le hago una pregunta: si en una iglesia no hay necesidad de nada, ¿qué hay? Si en una iglesia nadie necesita nada, entonces ¿qué hay? Abundancia.
Acuérdate del Señor tu Dios, dice la traducción viviente. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Hay dos cosas, dice la Biblia en Hebreos, dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta: promesa y juramento. Cuando Dios promete algo y jura algo, es imposible que Él no lo cumpla. Si Él no está cumpliendo el pacto, es porque tú no estás cumpliendo el pacto. Y si Él no ha cumplido la promesa, es porque tú no estás en el lugar del cumplimiento de la promesa. Tercero, yo quiero que tú entiendas que Dios es un Dios de planes y propósitos. Oh, esa palabra es seria. Diga conmigo: mi Dios es un Dios de planes y propósitos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que no se planea, lo que no tiene un plan, no se logra. Ponte a pensar. La Biblia dice: el perezoso muchas cosas desea, pero no alcanza ninguna. Porque el perezoso no se toma el trabajo de planear cómo empezar, cómo continuar y cómo terminar. Entonces el perezoso siempre está divagando entre dos pensamientos. El perezoso siempre está divagando, no tiene un plan de acción. Todos quieren dinero, pero ninguno quiere ahorrar, ninguno quiere invertir. La gente quiere que el lingote de oro le caiga del cielo. Y créame, yo creo que Dios puede hacer eso. Claro que sí. ¿Qué es imposible para mi Dios? Nada. Pero si tú no tienes un plan y un propósito para la bendición de Dios, olvídate, tú no haces parte ni del plan ni del propósito de Dios. Alguien dijo: el que no planea para bendición está planeando para su maldición. Alguien dijo: el que no planea para su bendición ya está planeando para su maldición. El que no está planeando para su prosperidad está planeando para su pobreza. El que no planea para su salud está planeando para su enfermedad. ¿Para qué está planeando usted? Dios hace todas las cosas de acuerdo a un plan y a un propósito, ¿entiende? Dios no hace nada porque le ocurrió. Todo tiene un plan. El cuerpo es demasiado asombroso. El cuerpo es como un microuniverso. A mí me sorprende cómo lo que usted come afecta cada fibra de su ser. A mí me sorprende cómo el cerebro no hace diferencia entre lo real y lo imaginario. Estos días, ¿qué fue lo que recordamos? El limón fue. Mi esposa habló de un jugo de limón, dijo no sé qué, 3 jugos de limón. Ella dijo 3 jugos de limón y a mí la boca se me llenó de agua. Me acordé. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cuántos se han tomado un vasito de unos 3 limones? Acuérdese y le hacen. Yo no sé usted, yo me he tomado, me da como una cosa. Lo recuerdo y mi boca se llena de saliva. ¿Por qué mi cerebro hace que mi boca se llene de saliva? Simplemente porque recordé algo. Si en lo natural esto puede pasar, imagínese en el mundo del espíritu. Si usted se concentrara en lo que yo le dije la otra vez: murmulle la palabra, rumee la palabra mañana, tarde y noche. La palabra de bendición, la palabra de sanidad, la palabra de bendición. Si usted todo el tiempo mantiene este murmullo en su boca, tarde que temprano. Efesios capítulo 1 verso 11 dice: en Él, hablando de nuestro Señor, dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Dile al que está solo: yo soy heredero. Diga: yo soy heredero. Y somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Entienda, la palabra heredero significa primero que entonces yo soy hijo, que tengo derechos de hijo, que tengo derecho para heredar una porción de lo que es propiedad de mi papá. Y Cristo con su muerte nos hizo herederos de Dios y coherederos con Él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio o el diseño de su voluntad. Dios nunca hace nada porque sí. Dios nunca hace nada sin apuntar a un fin. Alguien dijo: en vez de preguntar por qué pasan las cosas, pregúntese para qué suceden las cosas. No diga: ¿qué me estará enseñando Dios con esta enfermedad? Diga: Señor, enséñame a destruir esta enfermedad.
Enséñame a desarraigarme de la vida, esta pobreza, esta escasez. Dios es el Dios de la abundancia. Dios es el Dios que da recursos. Dios es un Dios que provee a su pueblo, pero siempre con un plan y un propósito. Hay un plan, hay una razón, hay un propósito por el cual Dios quiere bendecirte económicamente. Pero si tú no estás preparado para ese plan, tú no haces parte del plan. No sé si me están oyendo. Yo sé que Dios te quiere bendecir. A cada uno de nosotros Dios nos quiere llevar a otro nivel de riqueza, abundancia, donde todo esté suplido en casa, donde no falte nada. Pero cuando no falte nada, ¿qué vas a hacer? Porque muchas personas solamente vienen a la iglesia por las necesidades que tienen. Si ya no tienen necesidades, ¿por qué volverías a la iglesia? ¿Qué te movería a venir si no es la necesidad de riqueza, salud, bendición en el hogar, rescatar tu matrimonio, la salvación de tus hijos? ¿Qué es lo que te mueve a venir aquí? Porque va a llegar un momento donde todas tus necesidades van a estar suplidas. Después, ¿qué vas a hacer? Cuando la motivación es la necesidad, cuando la necesidad se acabe, la motivación se acaba. Pero cuando la motivación es Dios, lo que tengas o no tengas no hace parte de la ecuación. Aleluya. Dios no hace las cosas sin un propósito. Dios no hace las cosas sin un plan. Y Dios no le da recursos a alguien si no tiene un propósito y un plan primero. Ya conmigo, en el nombre de Jesús. Yo entro en el plan y en el propósito de Dios para mi vida. Los días de escasez, de miseria, de estancamiento se acaban en mi vida, en el nombre de Jesús. Ok. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Cuál es la necesidad de esta bendición del evangelio? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la necesidad que Dios tiene de que la iglesia sea una iglesia próspera y bendita económicamente? Porque si usted lee la Biblia conmigo, si usted es serio en la lectura de la palabra, muéstrame cuántas personas de los patriarcas, de los reyes, de los profetas, cuántos de ellos fueron gente de influencia sin riqueza. Ninguno. Todos en la Biblia que hicieron algo poderoso para Dios tenían recursos. Usted no me puede decir a mí que Jesús era pobre si podía alimentar más de 5,000 personas en un día. No puede ser pobre. Por eso tú no puedes calcular la riqueza de un hombre por el dinero que tiene en el banco. No midas tu riqueza por cuánto tienes o no tienes. Mide tu riqueza por a cuánta gente tú puedes ayudar, sin que importe lo que hay en el banco. ¿Cuánta gente puede ser influenciada por el evangelio? ¿Cuánta gente se puede ser tocada por el poder de Dios? ¿Por qué es necesario que la iglesia camine en esta bendición económica, en esta bendición de salud, en esta bendición en la iglesia? ¿Por qué es tan imperante que usted entienda esto? ¿Y por qué Satanás se aferra tanto a que no podemos ser ricos? Si una persona si en el mundo ven a alguien en un Bugatti, en un Mercedes-Benz costoso, en un Maserati, dicen ese es trucho, algo raro hace. ¿Qué negocios tendrá? Ese lavará plata. Porque la riqueza siempre se asocia con algo malo hay ahí. Cuando yo leo la Biblia, siempre que había riqueza, algo bueno había ahí. Todos quieren el favor del rico, todos buscan el favor del rico. Imagínense si el rico fueras tú y todos buscaran tu favor. ¿Qué pasaría si tú, siendo un amante de Dios, un amante de Jesucristo, siendo un amante de la palabra, qué pasaría contigo siendo un siervo de Dios y ahora rico? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito, el plan de Dios? ¿Cuál es esa necesidad que Dios tiene de que la iglesia crezca en esta bendición en el evangelio? Primero, que sean sus hijos los que controlen los recursos que Dios ha puesto en esta tierra. Dios quiere que sean sus hijos quienes tomen el control de todos los recursos en esta tierra. ¿Qué pasaría si nosotros controláramos las comunicaciones? Entiéndame, para controlar las comunicaciones en un país no se necesita ser espiritual, solamente hay que ser rico. Si yo mañana decido comprar el canal, ¿cuál?
América. Yo he decidido comprar América mañana. Y me siento con los directivos y les digo, a partir de mañana, toda la, ¿cómo se llama? La programación va a cambiar. América de por sí ya tiene una gente. Hay gente fidelizada a ese canal. Una audiencia. Si yo mañana, a mí me da la gana porque soy el dueño de cambiar toda la programación, ¿quién me lo va a impedir? Nadie. Entonces yo no tengo que sentarme a orar y ayunar 40 días. Solamente necesito firmar un cheque. Y entonces millones de personas en Perú van a comenzar a ver lo que el pastor quiere que vean. ¿Cuál es el problema que tenemos? No tenemos los profesionales para que produzcan esa clase de televisión. Dejémoslo ahí. Tenemos una escasez de profesionales en la iglesia. Dios quiere que sean sus hijos los que controlen los recursos que Dios ha puesto en esta tierra. Recuerden lo que leímos ahorita. Dios le da poder a su pueblo para hacer riquezas. Y si Dios te da poder para hacer riquezas, para que tú tomes control y dominio. Salmo 24:1 dice: Salmo de David, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él hay. Salmo 50 verso 10 dice: porque mía es toda la bestia del bosque. Salmo 50 verso 10: y los millares de animales en los collados son míos, dice el Señor. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si tuviera hambre, dice el Señor, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Por eso entienda, cuando usted cree que da diezmos y cuando usted cree que da ofrenda, usted no está dando nada, usted le está devolviendo a él lo que es de él. Usted simplemente es un vehículo de transacción. Usted simplemente está cambiando de manos, no más. No, pastor, aquí está mi diezmo. ¿Tú qué? Tuyo. Mire lo que dice Génesis 1:28: y los bendijo Dios. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, le dice: y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar. O sea, tengan señorío, tengan autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios nos creó para dominar, señorear, tener autoridad y gobierno. Cuando Satanás le robó ese gobierno a Adán, le robó el control de los recursos. ¿Qué pasaría si usted y yo tuviéramos la economía para tomar control del ministerio de salud del país? Y que a partir de mañana, escúcheme bien, que a partir de mañana toda la medicina, todos los tratamientos sean gratis. Lo que va a pasar enseguida es que los enfermos se van a acabar. Dejémoslo ahí. ¿Qué pasaría si tomáramos control de la radio? ¿Qué pasaría si pudiéramos tomar control? ¿Se acuerdan de José de Arimatea? José de Arimatea era un hombre que tenía influencia en Pilatos. ¿Quién era José de Arimatea que Pilato le dijo: mira, mi hermano, ahí está el cuerpo de Jesús, llévatelo? Oh, en otras palabras, Dios quiere darnos a nosotros influencia de alto nivel. Dios quiere prosperarte de tal manera que cuando tú vayas a hablar con Pilato, tú no te sientas hablando con alguien que está arriba. Él no le dijo: mi señor Pilatos. Era: hey Pilatos, pues hermano, mira lo que acabas de hacer con mi maestro. Él era mi maestro, me lo mataste en una cruz. José, Pepe, perdón, no fui yo, fue la gente. Pepe, Chepe, no sé cómo le dirán. Pepito, no fui yo, fueron ellos mismos. Ya pues devuélvemelo. Pues mira cómo lo agarraron, ya tiraron esa cruz. Ahí Pilato le dice al soldado: mira, aquí está mi amigo, por favor, entrégale el cuerpo de Jesús a él. Y Pepe, por favor, perdóname, no fue mi intención. Hasta mi mujer soñó con este asunto. Yo no quise, pero tocó porque ellos mismos quisieron. Yo me imagino la conversación, yo solamente me imagino la conversación. Pero José de Arimatea no habló con Pilatos como si fuera una ovejita. Ay, Señor, ¿tú te imaginas no tener que estar buscando permisos para el evangelio cambia, sino de frente ir donde el alcalde? Hey, hermano, mira, esta gente me está poniendo mucho problema. Habla con ellos, pues, hermano.
Ya, mi pastor, no hay ningún problema, ya le soluciono eso. No entendieron. Claro. ¿Tú te imaginas que el presidente salga de la iglesia y yo sea su padre espiritual? Se pone de fastidioso y lo llamo, venga, hijo, ¿qué es esa ley que usted está? ¿Qué le pasó? ¿Se endemonió o qué? Se le metió el... Pero nadie busca el consejo del pobre. Oh, ok, eso es muy emocionante. Hasta que no hay, mientras no haya dinero, eso es solamente un sueño. Génesis 2, verso 8. ¿Están aprendiendo algo, iglesia? O sea, mi deseo no es emocionarte, mi deseo es comprometerte, enseñarte que Dios tiene un plan y un propósito, y que tú tienes que meterte en ese plan, dejar de ser tan egoísta, tan avaricioso, y comenzar a pensar cómo es que Dios puede usarme a mí. ¿Cómo puede usarme a mí como una herramienta en su mano, como un agente en su mano para la distribución de su riqueza, de su abundancia en esta tierra? Porque el plan es que sus hijos controlen los recursos de Él. Génesis capítulo 2, verso 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea, el huerto estaba dentro del Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Verso 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 10: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos, y el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilah, donde hay oro. Dios puso un río en el Edén para que el hombre tuviera oro. Para que tuviera oro. Para que tuviera oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. O sea, no es mezclado con cobre ni con nada. Hay allí también bedelio y ónice. El bedelio es como una resina, y el ónice es una resina de la que se saca perfume, y el ónice es una piedra preciosa. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus, y Cus es Egipto. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Qué tremendo que el río Hidekel es el río de la presencia de Dios. En otras palabras, cada que Adán quería encontrarse con Dios, solamente tenía que ir a Hidekel, el río del encuentro. O sea, a Dios le gustaba encontrarse con Adán en un río. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios es feliz cuando usted está al control de sus recursos. Ahora imagínese lo terrible que es, lo incorrecto que es que sean los enemigos de Dios los que están a cargo y al control de esos recursos. Pastor, yo quiero que la gente deje de fumar. Ok, hagamos clínicas de fumadores anónimos. No, deje de producir tabaco, deje de importar tabaco. Se acabó. Si no hay tabaco, que comiencen a fumar paja, pues. Si no hay cigarrillos, se acaban los fumadores. Pastor, quitemos el alcohol. No, Alcohólicos Anónimos, no, deje de producir e importar licor. Y se acabó la borrachera. Pastor, van a destilar. Que destilen. Tarde que temprano se les va a acabar el negocio. ¿Pero qué se necesita para imponer una ley así? Dinero. Ok. Es incorrecto y es terrible que sean los enemigos de Dios los que están al control de la riqueza y los tesoros del pueblo de Dios. Qué tremendo que los que deberíamos estar al control deberíamos ser nosotros, la iglesia de Cristo, y los que están al control son los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque la iglesia por años ha dicho: hay que ser pobre, hay que ser pobre, hay que ser pobre. Sigue de pobre. Hubo un problema cuando unos predicadores unas décadas atrás todo el tiempo estaban predicando: Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Y como Cristo viene ya, no estudiaron. Como Cristo viene ya, no negociaron. Como Cristo viene ya, no compraron casa. Como Cristo viene ya, no invirtieron en nada. Y Cristo no vino, y una generación de evangélicos pobres, sin profesión, sin carrera, sin nada que ofrecer.
Solamente salir gritando por la calle: ¡hijo del diablo! Fue lo único que les quedó. Y otra vez estamos en Cristo viene pronto. Pero mientras Él viene, yo voy a estudiar, me voy a preparar, voy a comprar, voy a negociar, voy a invertir, porque el reino de Dios necesita recursos. Dios quiere posicionar a sus hijos al control de los recursos de su reino. Amén. En los días de Abraham, Abraham estaba a cargo de las riquezas de su Padre Celestial. En los días de Isaac, Isaac estaba a cargo de las riquezas de su Padre Celestial. En los días de Jacob, Jacob estaba a cargo de las riquezas. En los días de Job, Job estaba a cargo de la riqueza. ¿Quién era Isaac? Que cuando quedó pobre por el hambre, encontró los pozos de su padre, volvió a sembrar, y en medio de la sequía encontró pozos de agua. Y en medio de la sequía Dios le dijo cómo sembrar, dónde sembrar. El sistema de riego gota a gota se lo inventó Isaac. Aquí está. El hombre comenzó a prosperar tanto que los mismos filisteos, los dueños del país, vinieron a decirle: por favor, váyase de aquí, porque usted se ha hecho más poderoso que nosotros. ¿Tú te imaginas que me echen del país porque me hice tan más poderoso que los de aquí? En los días de David, David estaba a cargo. En los días de Salomón, Salomón estaba a cargo. Segundo, ¿cuál es el propósito y la necesidad que Dios tiene de que sus hijos manejen sus recursos? Que sus hijos puedan manifestar la bondad y la grandeza de su Dios. Diga, manifestar. Manifestar me refiero a mostrar. La Biblia dice: médico, cúrate a ti mismo. En otras palabras, si la medicina que tú vendes no te sana a ti, yo no me la voy a tomar. No me oyeron. El problema es que nosotros vendemos un evangelio que a nosotros no nos ha funcionado, pero esperamos que a otro le funcione. Usted está en necesidad y le está diciendo a otro: Dios va a suplir tu necesidad. ¿Y por qué no suplió la tuya? Usted está enfermo y le está diciendo a otro: Jehová te va a sanar. ¿Cómo es eso? Si no te ha sanado a ti, ¿cómo me va a sanar a mí? Porque nos hemos tragado la mentira de Satanás de que hay que soportar. Por algo nos está pasando esto. Hay que soportar, hay que resignarse. Yo odio esa palabra. No, resignarse nunca. No. Dios quiere que tu sola presencia predique. Tu sola presencia predique. Están tan feliz, tan contento, estás tan lleno de vida, tan lleno de salud, estás tan feliz que la gente te va a preguntar: venga, ¿usted para quién trabaja, hermano? Y usted puede decir: yo trabajo para la empresa más grande del mundo. Es una multinacional. Trabajamos con oxígeno. Somos los proveedores del oxígeno de toda la tierra. Dios quiere decorar tu vida. Dios quiere hermosear tu vida. Y cuando digo tu vida, es todo: espiritual, física, económicamente, materialmente. Dios quiere que todas las áreas de tu vida sean tan hermosos que el mundo tenga que admirarte, que la gente pueda ver tanto la bondad de Dios como la grandeza de Dios en tu vida. Mira lo que dice Isaías 60, verso 1: levántate y resplandece. Qué tremendo que Dios dice: levántate y brilla. Hoy en día los cristianos se levantan y no brillan. Para el trabajo. ¿Dónde va usted? Para el trabajo. La gente no resplandece. Usted resplandece cuando usted tiene una sonrisa en la cara. Cuando usted aún en medio de la adversidad, usted está confiado. Caerán 1000 a mi derecha y 10,000 a mi izquierda, pero a mí no me tocará. Porque ha venido tu luz y la gloria, la riqueza, la abundancia de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Sobre la tierra vendrá tiniebla, sobre las naciones vendrá oscuridad. Esa palabra tinieblas, oscuridad, es ignorancia. Yo no sé si ustedes han visto, pero hoy se le hace un culto a la ignorancia. Si en algún momento se ha cumplido esta escritura, es ahorita. TikTok está lleno de gente estúpida. Niños están muriendo por un reto estúpido.
La gente en TikTok, en Instagram, exaltan la estupidez, la falta de ortografía. Hablar como tonto se ha vuelto moda. Escribir mal se ha vuelto tendencia, porque glorificamos las tinieblas y la oscuridad. Tinieblas y oscuridad en la Biblia es ignorancia, porque nuestros jovencitos prefieren verse de una forma que no son. El estudio que les comentaba la semana pasada, se hizo un estudio, hijo, donde a los jóvenes les parece mejor parecer ricos que ser ricos. Entonces se toman fotos con ropa prestada, alquilan lugares para tomarse fotos para aparentar que son ricos, alquilan carros para tomarse fotos y dicen: mira la vida que me estoy dando. No, es una vida de 5 minutos para la foto, porque su vida real es una destrucción completa. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, más sobre Maranata, más sobre la iglesia. Dice: amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En otras palabras, en la iglesia de Cristo tiene que haber brillo, tiene que haber gloria, tiene que haber resplandor. Eso significa sabiduría, entendimiento, que los hijos de Dios resuelven problemas, los hijos de Dios solucionamos conflictos. Un hijo de Dios no es una víctima, un hijo de Dios es un solucionador. No estamos aquí solamente para decir amén, aleluya. No, un cristiano no simplemente dice amén, gloria a Dios. ¿De qué me sirve a mí tu amén y tu gloria a Dios si cuando necesito una solución tú no la tienes? Yeah. Y andarán, mire, y andarán las naciones a tu luz. La gente en tinieblas está buscando una luz, y se supone que la iglesia tiene esa luz, esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento. Y los reyes, o sea, la gente que gobierna, correrán al resplandor de tu nacimiento. Verso 4: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos. Maranata, nuestros hijos vendrán de lejos, y mis hijas serán traídas en brazos. Aleluya. Verso 5: entonces verás. Ve que el plan de Dios no es que usted se quede creyendo sin ver. O sea, yo no tengo que ver para creer, pero yo creo para ver. Entonces verás y resplandecerás. En el momento que usted ve, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de Dios en usted se manifiesta. Se maravillará y se enseñoreará tu corazón, ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. No entiendo de dónde salió esta maldita doctrina de miseria y pobreza, cuando la Biblia es clara que las riquezas correrán a la iglesia. Le voy a decir por qué la riqueza no está en la iglesia. Porque a la iglesia le vendieron un mensaje de prosperidad egoísta y avaricioso, no para extender el reino de Dios. Entonces mucha gente quiso negociar con Dios, y con Dios no se negocia. Usted no puede comprar a Dios con $100, ni con 1,000, ni con 1,000,000. Mucha gente hoy dice que el diezmo esto, que la ofrenda aquello, que el pacto esto. Todo el mundo anda en contra de dar, porque negociaron y el negocio no le salió. Entonces el mentiroso fue Dios. No, el mentiroso no fue Dios. Era que tú estabas lleno de avaricia y creíste que con un diezmo te ibas a ser millonario mañana. Entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Verso 6: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Navaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado delante o sobre mi altar, dice el Señor, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Dios quiere decorarte, hermosearte, embellecerte, al punto que la gente se maraville con
¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo hiciste? ¿Para quién trabajas? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tú vendes? ¿Sabe qué dice Isaías 61:9? Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. ¿Cómo haces tú para que tus hijos lo conozcan en otras naciones? ¿Quién tiene que ser tu hijo para que lo conozcan más allá de tu barrio? Tiene que ser importante. Oh, Jesus. Y sus renuevos o sus pequeños en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Dios está diciendo, cuando los vean que son importantes, cuando los vean que son ricos, cuando los vean que solucionan problemas, cuando la gente vea la calidad de vida que usted tiene, ¿sabe qué van a decir? Esta gente es de Dios. ¿Está leyendo conmigo o no? Van a reconocer que son linaje bendito de Jehová. Dios no quiere que seamos malos representantes del cielo. No. Un cristiano deprimido es un mal representante del cielo. Un cristiano aburrido es un mal representante del cielo. Un cristiano que no puede alabar con pasión, que no puede adorar con pasión, o sea, un cristiano frío y apático es un mal representante. O sea, si usted trabaja para Coca-Cola, tiene que tomar Coca-Cola. Si trabaja para Pepsi, tiene que tomar Pepsi. Usted nunca va a ir a un banco y va a encontrar una persona en el banco mal vestida, así sea por uniforme, pero la gente, todos tienen que verse prósperos. Entienda, yo sé que he repetido esto, no importa. Pero ¿qué pensaría usted de mí si mi esposa viene con un ojo morado, de un puño? No está flaca porque se quiere ver bonita, así flaquita, sino que está flaca porque está aguantando hambre. ¿Qué pasaría si mis hijos, usted los ve pálidos y amarillos, desnutridos, y yo bien vestido, robusto, y mis hijos mostrando hambre, necesidad, mal vestidos? Usted no diría, ay, qué malos ellos. Usted no diría, ay, el pastor le está enseñando algo. Usted diría, uy, este tipo es malo. Bueno, yo tengo un papá que es rico. Si mi padre es un rey, dime quién yo soy. Seguro, vestido de... Esas canciones son bonitas, pero tienen que pasar de ser canciones a ser realidades. Dios no quiere que sus hijos estén peleando, luchando y sufriendo. ¿Cómo es que van a pagar la siguiente pensión del colegio? Pidiéndole prestado a los incrédulos. ¿Sabe lo horrible que es? Usted es un hijo de Dios que dice que Dios suple todo y enseguida va a buscar préstamo en un gota a gota, viviendo en un departamento con un incrédulo que cuando usted quiere orar y cantar le dice, bájale el volumen, está molestando mucho. Los hay. ¿Usted sabe lo que es vivir en un piso donde usted quiere poner alabanzas, quiere adorar a Dios y la gente, oye, apaga eso, bájale el volumen? Eso es una abominación. ¿Sabe qué pasó con Salomón? Mira lo que dice Primera de Reyes 10, verso 4. Y cuando la reina de Sabá vio, Dios quiere que la gente vea algo en ti que ellos no tienen. Entienda, hubo un tiempo, como el evangelio se le ha predicado tanto tiempo a la pobreza, se le decía a la gente, Dios tiene para ti una mansión en el cielo, porque Jesús fue a preparar mansión. Mi amor, si tú toda la vida viviste en una mansión, ¿para qué otra? Pero ¿quién quería mansión? El pobre, que ni casa tenía porque arriendo todo el tiempo mansión. Ay, al menos en el cielo tendré casa propia. Entonces un montón de gente se vino al reino buscando la mansión celestial. Por eso, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, porque aquí no tengo hogar, bello hogar, más allá del sol y más acá del sol. Dios quiere que la gente de aquí vea que servirle a Dios paga, que dejar de pecar paga, que orar paga, que servirle a Dios paga, que predicar la palabra paga, que salvar almas paga y paga bien. Aleluya. Y la reina de Saba vio
Mira lo que dice, vio toda la riqueza de Salomón. Amén. No, vio toda la sabiduría. ¿Sabe cómo le llamó la reina de Saba a la riqueza de Salomón? Sabiduría. La mujer a la riqueza, a la abundancia, a la opulencia de Salomón le dijo sabiduría. Y la casa que había edificado, verso que sigue, por favor. Asimismo la comida de su mesa. O sea, la mujer llegó con riquezas y vino a ver si todos los chismes que le habían contado de Salomón eran verdad. Si usted lee la historia, dice que la mujer vino con barcos llenos de madera, oro, riquezas. Ella vino a impresionar a Salomón. Y cuando se encontró con Salomón, dice, ella vio la comida de su mesa. Una mujer que vivía en la opulencia, en la abundancia, viendo qué era lo que comía Salomón, y quedó sorprendida con la comida que él comía, con las habitaciones de sus oficiales. O sea, entienda, la mujer quedó sorprendida cómo vivían los servidores de Salomón, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Se quedó asombrada. El plan de Dios es que los reyes de este siglo, las autoridades, la gente de influencia, te vean a ti y digan: wow, este es hijo de Dios. ¿Sabían ustedes que hay un montón de jovencitas y jovencitos desgraciándose en internet, vendiéndose por internet? Porque es más fácil abrir las piernas en internet que servir las mesas. Verso 6. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. O sea, lo que me contaron no era ni la mitad. Es mayor tu sabiduría, es mayor tu bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Jehová tu Dios. Una mujer que no era judía, una mujer que de Dios no sabía nada, cuando vio la riqueza, la sabiduría, la abundancia de Salomón y de la gente que le servía, dijo: Dios es Dios, Jehová es Dios. Bendito sea Jehová Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado a Israel, ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Qué tremendo, que lo que ella vio es que la sabiduría de Salomón era para hacer derecho y justicia. Ella vio que la opulencia y la riqueza de Salomón no eran para él. No eran para él, era para hacer justicia y derecho. ¿Qué pasaría si tú tuvieras unos millones de dólares y tú pudieras construir un edificio de departamentos y agarrar a la gente de la iglesia que quieren casa y decirle: mire mi hermano, ¿cuánto paga usted de arriendo? Tanto. Ok, págueme ese arriendo en esta casa. Cuando termine de pagarla es suya, sin intereses, sin nada. Porque nosotros nos vamos a convertir en facilitadores de que la gente tenga cosas. No vamos a permitir que un banco le saque el 12, el 14, el 15% para que terminando de pagar una casa la pagaron 3 veces. Amén. Dios quiere mostrarle al mundo que Él es el gigante que da a luz gigantes. Dios quiere mostrarle al mundo que Él es el gigante que da a luz gigantes. Dios quiere mostrarle al mundo que Él es el todopoderoso, que levanta hombres y mujeres poderosos. Dios quiere bendecirte, embellecerte y decorarte hasta el punto que tú no tengas que decir nada y la gente se pregunte: ¿cuál es tu secreto? Cuando leemos la historia de la reina de Saba y Salomón, usted nunca ve a Salomón hablándole. Ella solamente vio. Qué tremendo que lo que ella vio le predicó más que las palabras de Salomón. Tiene que llegar el momento donde lo que tú ves o lo que la gente ve en ti predica más fuerte que tus propias palabras. Dios quiere darte riqueza, salud y abundancia,
que le predique a los incrédulos. ¿Tú te imaginas? ¿Qué pasaría si cuando la gente, al ver tu abundancia, te busquen por tu abundancia y terminen recibiendo a Cristo en el corazón? Tercero, ¿cuál es el propósito y la necesidad que Dios tiene de que sus hijos caminen en esta bendición del Evangelio? Para que podamos servirle a Dios, adorar a nuestro Creador de todo corazón, sin las distracciones de la escasez, la enfermedad y la pobreza. Yo no sé usted, pero la escasez, la necesidad, la pobreza y la enfermedad son distractores. Si usted está enfermo, si usted se siente débil, no puede predicar el Evangelio. ¿Cómo? ¿A dónde? Si usted está en escasez y en pobreza, usted no puede predicar libremente. Usted no tiene tiempo para salir a predicar. Adorar a Dios, servirle a nuestro Creador de todo corazón, va a demandar que nosotros tengamos un estilo de vida. Oh, Jesus. ¿Cuántas personas no pueden venir a la iglesia hoy porque están trabajando? El trabajo no los deja venir a la iglesia. No pueden servirle a Dios de corazón. Quisieran estar aquí, pero no pueden. El domingo, algunos tienen que trabajar el domingo. Quisieran estar en la iglesia, pero no pueden. Tienen que trabajar porque tienen deudas que pagar, hipotecas que pagar. ¿Usted cree que es pecado? No es pecado que no vengan. No estoy diciendo que están en pecado por no venir, que tal, Dios me guarde. Pero no tienen la libertad de adorar a Dios como ellos quieren, ni de servirle como ellos quisieran. Escúcheme bien, si usted tiene una familia que sostener, usted tiene un hogar que sostener, usted no puede arriesgar la estabilidad de su casa por venirse para el culto. Tiene que trabajar. Pero tiene que llegar el momento donde Dios te provea y tú comiences, como les mandé en el mensaje de WhatsApp de la iglesia, cuando usted comience a practicar los principios de Dios en el área de las finanzas, en el área de la economía, tu economía tiene que girar a un punto donde Dios te decide dónde trabajar, cómo trabajar. Amén. Para que ningún diablo te detenga para predicar la palabra y servirle a Dios. Deuteronomio 8:7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Maranata, estamos entrando en buena tierra. Perú es tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales, donde brotan vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, de granado, tierra de olivos, de aceite y miel. Están hablando de Perú. Ay, no me oyeron. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Cuando Dios te introduce a la tierra de la redención, es para que no te falte nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Perú. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová. Qué tremendo que usted no tiene libertad para bendecir a Jehová hasta que está provisto. Muchas personas que adoran a Dios en necesidad lo hacen por compromiso. Usted sabe qué tan adorador es cuando no le falta nada. A veces a mí, cuando me quieren regalar algo, me dicen: pastor, ¿qué le falta? ¿Qué necesita? La verdad, mis hermanos, ni me falta ni necesito nada. Entonces llega un momento donde, si usted me quiere regalar algo, simplemente es por la atención de quererme regalar algo. Y cuando usted me regale algo, no piensa que yo me tengo que quedar con lo que usted me regaló, porque usted me lo regaló para que yo haga con eso lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces lo que usted me regala, mañana se lo puede dar a un hermano en la iglesia. Ay, el pastor no valoró lo que yo le di. No, es que era mío, y yo puedo hacer con lo mío. Ok, dejémoslo ahí. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Qué tremendo que la adoración fluye mejor cuando no hay escasez ni necesidad. Si yo adoro a Dios simplemente porque necesito algo de Él, entonces esa adoración no es sincera. ¿Sabe por qué muchas personas cuando adoran en la iglesia lloran?
porque es tan negativa su situación, es tan horrible su situación, que cuando están delante de Dios sienten tan pena de ellos mismos que no hacen sino llorar. O sea, su llanto no es de gratitud, su llanto no es de humillación, su llanto es por la circunstancia tan negativa que están pasando y están llorando como el mendigo. Dejémoslo ahí. Joel capítulo 2 verso 26 dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Qué tremendo que Joel dice: cuando ustedes coman bien van a alabar mejor. Amén. El cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Primera de Timoteo 6:17 dice, Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza en ¿quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Cómo nos da Dios las cosas? En abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te quiere dar cosas? Pregúntate, ¿cuánto te quiere dar Dios? Que Dios quiere que tú lo disfrutes y te quede para diezmar, ofrendar, darle al pobre, al necesitado. Amén. Dios no quiere darte nada con escasez, porque le dijo a Abraham: yo te voy a bendecir a ti para que tú seas bendición. Dios quiere bendecirte tanto a ti que cuando alguien ore por comida, tú eres la respuesta. Cuando alguien ore por vestido, tú eres la respuesta. Cuando alguien ore por la pensión de sus hijos, tú eres la respuesta. Oh, Jesus. La pobreza, la miseria, la escasez y la enfermedad son una maldita calamidad en el reino de Dios. No debería ser así. Jesucristo dijo: pero siempre habrá pobres entre vosotros. Sí, siempre habrá pobres, pero también habrá ricos que ayuden a esos pobres. Proverbios 10:15 dice: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. No hay nada que desaliente más al creyente que la necesidad económica. Pastor, pero yo voy a la iglesia y nada, yo le sirvo a Dios y nada. Y ¿cómo que hay nada? Algo tiene que estar pasando, algo está mal. Tú me estás diciendo entonces que Dios ha mentido, tú me estás diciendo que Dios no responde. Y cuando yo leo la palabra, Dios responde. Qué tremendo que hay muchas personas que no pueden ayudar a otro, no pueden servir a Dios bien, es por escasez. Como les dije ahorita, hay personas que no saben cómo enfrentar el pago del alquiler, no saben cómo enfrentar al dueño de la casa o las deudas que tienen, no saben cómo van a hacer por la escasez que tienen. Ese no es el plan de Dios. Dios quiere que tú tengas un problema y es: ¿cómo administro todo esto? ¿Cuántos contadores necesito? ¿Cuántos gerentes necesito? ¿Cuántos administradores? Eso es un buen problema. Hay un montón de millonarios que dicen: usted no sabe los problemas tan grandes que trae la riqueza. Yo quiero esos problemas, Señor. Yo quiero todos esos problemas que tienen los ricos. Claro. Yo creo que el cuarto punto se lo doy la próxima semana. Solamente le daré el título: la necesidad y el propósito de Dios para que su iglesia camine en esta bendición del evangelio es que el reino de Dios, los principios de Dios sean esparcidos por toda la tierra a través de su iglesia. Amén. Que los principios del reino, que los principios de Dios, que el evangelio, que la redención sean esparcidos por toda la tierra por medio de su iglesia. Créame, evangelizaríamos más y evangelizaríamos mucho mejor si tuviéramos más finanzas para hacerlo. Le garantizo con todo el corazón que si mañana para ir a predicar usted no tuviera que ir como voluntario, sino que usted fuera porque yo lo contrato para que predique, créame, un montón de gente iría. Lo harían por plata, no me importa, yo quiero es que prediquen. La Biblia dice: de buena gana o de mala gana, lo que importa es que prediquen a Cristo. Yo pagaría por predicar, a mí no me tienen que pagar para hacerlo, yo pagaría para hacerlo.
Yo sé que Satanás le tiene temor a esta clase de predicación, porque en el momento que los hijos de Dios comienzan a prosperar, entiende, sácate de la cabeza ese orgullo que hay. Señor, si tú sabes que lo que yo voy a recibir me va a dañar, no me lo des. Eso se llama orgullo, porque usted lo que está diciendo es: yo no quiero cambiar. Entonces, como yo no quiero cambiar, no me des algo que me vaya a dañar. No, Señor, cambia mi corazón de manera que yo pueda caminar en ese nivel de riqueza y abundancia sin que mi corazón se dañe. Eso fue lo que oró Jabes. Señor, para que mi corazón no se dañe. Porque créame, hay gente más dañada en el corazón por la pobreza que por la riqueza. Hay gente más frustrada con Dios por su necesidad que por su abundancia. ¿En serio? ¿Cómo me vas a decir tú a mí que tú te levantas: Padre, gracias a Dios porque no tengo que darle de comer a mis hijos? No, dile: Señor, prepara mi corazón para amarte y servirte desde lo poco, para que cuando lo grande venga yo no esté mal. Él dijo: el que no es fiel en lo poco nunca será fiel en lo mucho. Aprende a ser fiel en lo poco. No importa lo que tengas, aunque parezca poco, ahí sé fiel. Que andando el tiempo, Dios te va a poner en un lugar donde tú seas la fuente para otro. Entiéndame, todo lo que tú necesitas y lo que el mundo necesita, ya está aquí. Todo lo que el mundo necesita ya está aquí. El problema es que está en las manos equivocadas. Y necesitamos que esas riquezas cambien de manos. Por eso tienes que estudiar. Si eres jovencito, estudia, prepárate, aprende a hablar bien, aprende a ser una persona excelente, de manera que Dios te pueda poner en un lugar de excelencia. No llenes tu mente de basura. Hay jovencitas que dicen: no, ojalá yo me case con una persona rica. Un hombre rico está buscando una mujer rica, no rica. Amén. Yo no sé por qué la gente piensa que esa maldita cuento de la Cenicienta, eso solamente pasa en las películas, mijo. Ok, dejémoslo ahí. Dios quiere usarte a ti como un canal de bendición para otros. Hay gente en tu familia que se va a convertir, no porque tú le predicas, sino porque tú los vas a sacar de la situación donde están. Y cuando te vayan a dar gracias, tú dices: a mí no, a mi papá que suple todas mis necesidades. Te garantizo, nuestra forma de predicar cambiaría si nuestra misma situación fuera diferente. Amén. Entonces yo le ruego a usted que usted incline su rostro donde usted está y comience a orar: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para administrar las riquezas, la sabiduría, la abundancia, Señor, que tú quieres poner en las manos de cada hijo de esta iglesia, Señor. Dame sabiduría. Dile: Señor, dame sabiduría para administrar la riqueza de los bienes venideros, Señor. Dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Yo te doy gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Y yo te pido, Padre, que yo me convierta en un canal de bendición para esta generación. Diga: Señor, que yo me convierta en un canal de bendición para esta generación. Yo quiero ser un canal de bendición para esta generación. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que yo tenga acceso a provisión sobrenatural, a abundancia sobrenatural, para que yo pueda ser de bendición a esta generación, Señor. Decido que yo no voy a ser pobre. Decido que yo no voy a vivir en escasez. Yo decido que yo no voy a vivir en escasez ni en miseria. Yo más bien decido que voy a ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otro. Me rehúso a vivir estancado. Me rehúso a vivir en miseria. Me rehúso a vivir en estancamiento. Me rehúso, Señor, a vivir por debajo del estándar que tú has creado para mí, Señor. Espíritu Santo, yo renuncio al espíritu de miseria. Renuncio al espíritu de víctima. Yo renuncio a todo espíritu de ignorancia
En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, Rey de Gloria, ven sobre tu iglesia. Que tu plan sea nuestro plan. Que tu diseño sea nuestro diseño. Que tu propósito sea nuestro propósito. Padre, que lo más importante para esta iglesia, Señor, sea salvar una nación para tu gloria, Señor. Que podamos presentarte a esta nación como un pueblo bien dispuesto, Señor. Danos las finanzas, Señor, para salvar una nación, Espíritu Santo. Levanta hombres y mujeres aquí con la capacidad económica de levantar orfanatos. Levanta hombres y mujeres en este lugar con la capacidad de crear fondos para becar niños que van a estudiar en la escuela, en el colegio, en la universidad. Padre, en el nombre de Jesús, danos la riqueza y la abundancia para pagar la educación de nuestros niños. Padre, danos la riqueza y la abundancia para que en Maranata a nadie le falte nada. Que a nadie le falte salud, que a nadie le falte sanidad, que a nadie le falte provisión, que a nadie le falte nada. Que podamos decir: el que le sirve a Dios, nada le falta. Úsame, Señor, para hacer ese canal de bendición. Dame la sabiduría, dame la gracia. Guárdame de la arrogancia, guárdame de la soberbia, de la avaricia, y llévame a ese nivel donde yo puedo ser un instrumento de bendición para otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos lo reciben? Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Póngase de pie. Aleluya. Si esta predicación fue de bendición para ti, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso, en este día me arrepiento de mis pecados y de mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otros.